Los equipos de protección respiratoria protegen contra los contaminantes ambientales reduciendo la concentración de estos en el lugar de inhalación por debajo de los límites de exposición. Antes de seleccionar un equipo de protección, se debe identificar y cuantificar los contaminantes a los que estará expuesto el trabajador en su lugar de trabajo. También es necesario comprobar si existe deficiencia de oxígeno y temperaturas extremas. Los contaminantes se dividen en partículas, gases y vapores. Las partículas pueden encontrarse como polvo, nieblas o humos. Se debe recalcar la importancia de la protección en los usuarios y se deberá formar en el uso correcto, ajuste, mantenimiento y cuidado del equipo. También es necesario hacer demostraciones de su colocación para que el trabajador esté adecuadamente protegido. Se debe hacer énfasis en la educación del personal que vaya a utilizar los equipos, realizando cursos de formación y haciendo seguimiento de la efectividad. Además, se deben establecer programas de limpieza, almacenamiento de los equipos y asegurar su cumplimiento. El programa de protección y capacitación de uso debe quedar documentado para que pueda ser entendido y consultado. En resumen, los elementos de protección respiratoria deberán permitir que el usuario disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y o cuando la concentración de oxígeno sea insuficiente. La protección contra contaminantes se obtiene reduciendo la contaminación de estos niveles a los niveles recomendados. El uso incorrecto de los equipos puede que sufra una sobreexposición al contaminante y causar un accidente o enfermedad profesional. Justamente por esto es importante seleccionar la protección adecuada e informar al usuario sobre el correcto uso y mantenimiento. Tipos de equipos de protección respiratoria. Los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos grupos. Equipos filtrantes, dependiendo del medio ambiente. Son los que se utilizan para eliminar los contaminantes del aire inhalado. Pueden ser de presión negativa. Los equipos de presión negativa son aquellos en los que, al inhalar, se crea una depresión dentro de la pieza facial que obliga al aire a pasar a través del filtro. Estos a su vez se subdividen en equipos filtrantes sin mantenimiento o autofiltrantes. Son aquellos que se desechan en su totalidad cuando han llegado al final de su vida útil o capacidad de filtración. No necesitan recambios ni mantenimiento ya que prácticamente toda su superficie es filtrante. Pueden llevar o no válvulas de exhalación e inhalación y esto cubren nariz, boca y barbilla. Existe una gama que va desde las máscaras faciales de cara o media de un solo uso, desechables, denominadas mascarilla antipolvo o mascarilla FFP1, a mascarillas protectoras de mayor seguridad frente a elementos químicos o biológicos, mascarilla FFP2, mascarillas FFP3 y, según la denominación estadounidense, N95. Equipos con filtro recambiable. A diferencia de los anteriores, se componen de una pieza facial que lleva incorporado uno o dos filtros que se desechan al final de su vida útil. Dado que la pieza facial es reutilizable, en este tipo de equipos es necesario realizar una limpieza y mantenimientos periódicos. Las piezas faciales pueden ser de media máscara o completas. De ventilación asistida, también llamados motorizados. Los equipos motorizados disponen de un motoventilador que impulsa el aire a través del filtro y aporta oxígeno al usuario. Pueden utilizarse distintos aparatos faciales, máscara, cascos, capuchas, etc. Equipos aislantes, independientes del medio ambiente. Son equipos que aíslan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Otorgan protección tanto para atmósferas contaminadas como deficientes de oxígeno. Su funcionamiento se fundamenta en el suministro de un gas no contaminado respirable, aire u oxígeno. Existen dos tipos. Equipo de línea de aire. Aportan aire respirable a través de una manguera, requiere un compresor junto con un sistema de filtración y acondicionamiento para proporcionar calidad de aire respirable. Las principales ventajas son la comodidad para el usuario y la cantidad ilimitada de aire respirable. Equipos autónomos. Llevan incorporada la fuente de aire respirable, que otorgan aire respirable a través de botellas de aire que se llevan en la espalda. Los equipos de presión positiva son los que ofrecen mayor nivel de protección. Se utilizan en situaciones de emergencia cuando existe o no se presupone la deficiencia de oxígeno, altas concentraciones de contaminantes o condiciones peligrosas para la salud.
Los filtros están codificados con unos colores para identificar contra qué químico protegen. La combinación de colores en el filtro indica la protección para varios tipos de compuestos. El número que aparece a su lado indica la clase de protección, baja, media o alta, según TBL. La designación D indica reutilizable, para más de un turno de trabajo. BLA o valores límite ambientales son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire a los que los trabajadores pueden estar expuestos. BLA de exposición de área. Valores de referencia a los que los trabajadores pueden estar expuestos 40 horas semanales durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos para la salud. BLA de exposición de corta duración. Valores de referencia para agentes químicos en el aire a la que no se debe estar expuesto por más de 15 minutos y no se debe sobrepasar en ningún momento. TLBC, calor límite umbral techo. Concentración que no debe sobrepasarse en ningún momento durante la exposición en el trabajo. O no ser representativos de la capacidad olfativa de los trabajadores en cada caso particular. Factor de protección. Mide el comportamiento estimado de un equipo de protección y describe la relación entre concentración del factor nocivo y la concentración del aire respirado por el usuario de un equipo. Las recomendaciones para un protector respiratorio óptimo son: la elección de dicho debe ser realizada por personal capacitado. En el caso de uso continuo y trabajo pesado, sería preferible utilizar un equipo de protección respiratoria de peso ligero. El folleto informativo referenciado en el Real Decreto 1407-1992 contiene en las lenguas oficiales del Estado miembro todos los datos útiles referentes a almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc. Se debe confeccionar una lista de control que refiera a inventario de riesgos e influencias externas para cada sector o ámbito. Antes de comprar un equipo de protección se deberá probar en el lugar de trabajo. No existe el equipo ideal para todos los tipos de contaminantes. Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico. Las características ergonómicas a tener en cuenta son: pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva, menor peso posible, arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para condiciones de trabajo normales. Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara del usuario deben ser de material blando. El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones cutáneas. Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas, no deberá reducir el campo de visión. El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del usuario. Olor agradable o, mejor aún, sin olor. Uso de gafas y otros protectores compatibles con el equipo. Pelo facial, trabajadores con barba y o bigote, etc. Trastornos de la salud, circulatorios, respiratorios, embarazo, etc. Problemas cinemáticos, movilidad reducida. Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el efecto del agente nocivo. Problemas neurológicos y o psicológicos, claustrofobia, etc. Información insuficiente sobre el método de utilizar el equipo. Uso y mantenimiento de los protectores respiratorios. Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del protector son: los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que solo se utilizan por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de 2 horas seguidas. El grado de estanqueidad de la pieza facial y la capacidad durativa serán tales que, en una atmósfera contaminada, la penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la higiene del usuario. No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso del equipo puede reducir su eficacia y resultar en enfermedad o incapacidad. Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser instruidos por una persona calificada y responsable del uso de estos aparatos. En equipos de presión negativa, los filtros de partículas deben desecharse cuando se note un aumento de la resistencia a la respiración. En equipos motorizados, la saturación del filtro de partículas se detecta porque el equipo no alcanza el caudal mínimo de diseño. Los filtros de gases y vapores deben cambiarse cuando se detecte olor o sabor
del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para verificar que los equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado. El fabricante de los equipos debe suministrar información sobre el manejo y la limpieza y la desinfección del aparato. Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a temperaturas elevadas y a ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar específicamente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de respiración autónomo y de todos los elementos de estanquidad y de unión entre las distintas partes del aparato. Limitaciones generales de uso. Los equipos de protección respiratoria filtrantes no proporcionan oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas deficientes en oxígeno que contengan menos del 19,5% en volumen. Los equipos de presión negativa o cualquier tipo de equipo con pieza facial ajustable a la cara no deben usarse cuando la persona tiene barba, patillas o características faciales que pudieran impedir el contacto directo entre la máscara y la pieza facial.